Soy Tori, tengo 28 años. Desde que tengo memoria, mi padre me llamaba demasiado bonita para ser su hija. Decía que mi pelo rubio y mis ojos azules eran la prueba de la traición de mi madre. La acusaba de engañarlo. Me trataba como la evidencia de un crimen que ella nunca cometió. Cuando exigió que me hiciera una prueba de ADN antes de llevarme al altar, finalmente acepté. Pero los resultados no solo demostraron que estaba equivocado sobre la aventura. Demostraron que yo no era su hija ni la de mi madre. Lo que descubrimos en el hospital donde nací hizo que mi padre cayera de rodillas frente a 60 parientes. Antes de continuar, si disfrutan de las historias sobre la verdad y los secretos familiares, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente resuena con ustedes. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde están escuchando. Ahora, déjenme llevarlos 6 semanas atrás, a la noche en que mi padre lanzó su ultimátum. Era una cena de domingo en casa de mis padres en Fairfield, Connecticut. Una casa de estilo Tudor de 6 habitaciones que a mi padre le encantaba recordarnos que se había ganado con sus propias manos. El comedor relucía con muebles de Restoration Hardware y porcelana Wedgwood que mi madre pulía cada semana, como si la perfección pudiera de alguna manera protegerla de sus acusaciones. Mi abuela, Eleanor, estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con su pelo plateado recogido, observando a mi padre como un halcón observa a una serpiente. Mi hermano, Marcus, de 31 años y el hijo dorado, mantenía los ojos en su plato. Mi madre, Diane, se aferraba a su servilleta de lino como si fuera un salvavidas. Y entonces Gerald Townsend se aclaró la garganta. No asistiré a tu boda, Tori. Las palabras cayeron como una granada. El tenedor de mi madre resonó contra su plato. Gerald, susurró ella. Por favor, esta noche no. Pero él ya estaba metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un documento doblado y lo deslizó sobre la mesa de roble hacia mí. He pensado en esto durante mucho tiempo, dijo, con la voz firme, casi ensayada. No llevaré al altar a la hija de otro hombre. No hasta que resolvamos esto de una vez por todas. Miré el papel. Era un formulario de consentimiento para una prueba de paternidad de ADN de una clínica local. Su nombre ya estaba firmado en la parte inferior. ¿Tienes 6 semanas? Continuó Gerald. Hazte la prueba. Haz públicos los resultados a la familia. Si eres mía, estaré allí. Incluso me disculparé. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Pero ambos sabemos lo que mostrará la prueba. La taza de té de mi abuela golpeó el platillo con un crujido agudo. Mi madre empezó a llorar, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Y yo me quedé sentada, mirando el Rolex Submarine de mi padre, brillando bajo el candelabro, pensando, 28 años. Ha estado construyendo este momento durante 28 años. No firmé el papel esa noche. Tampoco salí furiosa. Simplemente dije, gracias por el recordatorio, Gerald. Recordaré esto. Y lo dije con toda la intención. Debería explicar por qué esa cena no me sorprendió. A los 28, había aprendido que la crueldad de mi padre seguía un patrón, predecible como la marea, el doble de implacable. Tenía 7 años la primera vez que entendí que era diferente. Había pegado la oreja a la puerta del dormitorio de mis padres después de oír llorar a mi madre, y le oí gritar. Mira ese pelo rubio, escupió. ¿De dónde salió, Diane? Ciertamente no de mí. A los 12, quería unirme al equipo de voleibol de la escuela. Gerald se negó a firmar el permiso. No voy a invertir en la hija de otro, me dijo, justo delante de Marcus, que recibió unos nuevos tacos de béisbol esa misma semana. A los 18, Marcus se fue a la Universidad de Boston. Gerald pagó cada céntimo, matrícula, alojamiento, planes de comidas, dinero para gastos. Cuando me aceptaron en la escuela de enfermería, me miró a través de la misma mesa del comedor y dijo, que tu verdadero padre pague la tuya. Así que saqué préstamos. Trabajé turnos dobles en un restaurante. Me gradué 6 años después con $60,000 de deuda y un título que me había ganado sin su ayuda. La peor parte no era el dinero ni las oportunidades perdidas.
Era ver lo que sus acusaciones le hacían a mi madre. Cada discusión que tenían, cada desacuerdo sobre cualquier cosa, facturas, vacaciones, la carrera de Marcus, de alguna manera volvía a mí. Yo era su arma, su evidencia, su recordatorio constante de su supuesta traición. La noche antes de irme a la universidad, mi abuela Eleanor me llevó aparte. «Guarda todos los documentos del hospital donde naciste», dijo, su agarre firme en mi muñeca. «Tu certificado de nacimiento, cualquier papeleo. Tengo la sensación de que podríamos necesitarlos algún día». No lo entendí entonces, pero guardé los papeles. Y 18 años después, finalmente descubriría por qué me lo dijo. Esa noche, conduje de vuelta a mi apartamento en Hartford, un pequeño apartamento de una habitación que había amueblado con piezas de segunda mano y pura terquedad. Nathan estaba esperando en el sofá, con su portátil abierto con los planos de un cliente, una copa de vino servida para cada uno. Supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué hizo esta vez? Le conté sobre el formulario de ADN, el ultimátum, el plazo de 6 semanas. La mandíbula de Nathan se tensó con cada palabra. «Quizás deberías hacerlo», dijo finalmente. «Hazte la prueba, demuestra que está equivocado de una vez por todas. Cállalo para siempre». Dejé mi copa de vino, una barata de Target, nada que ver con el cristal de Waterford del que bebía mi padre, y miré el modesto diamante en mi dedo. Nathan había diseñado el anillo él mismo, basándose en un boceto que yo había dibujado años atrás en un diario. «Ya no se trata de demostrar que está equivocado», dije. «Se trata de liberar a mi madre». Nathan se quedó en silencio. Conocía la historia que estaba a punto de contar. Hace 5 años, recibí una llamada de mi abuela a las 2 de la madrugada. Había encontrado a mi madre en el baño con un frasco vacío de somníferos. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero por muy poco. Desde entonces, Diane había estado tomando antidepresivos, viendo a un terapeuta 2 veces por semana, reconstruyéndose pieza por pieza. Gerald nunca se disculpó. Ni siquiera reconoció lo que sus 23 años de acusaciones le habían hecho. Simplemente siguió insistiendo en que tenía razón. «Mi madre le dio a ese hombre 35 años de lealtad», le dije a Nathan, «fidelidad completa, y él se lo pagó con 28 años llamándola mentirosa». Tomé mi teléfono y busqué un laboratorio de genética local que había investigado meses atrás. Gun Trust, independiente, certificado y, lo más importante, no conectado con Gerald. Me haré la prueba, pero lo haré a mi manera. 2 semanas después, Gerald cumplió 60 años. La fiesta se celebró en el Fairfield Country Club, 18 hoyos de césped cuidado con vistas a Long Island Sound, un comedor privado con ventanales de suelo a techo y 30 parientes reunidos para celebrar al hombre que había convertido la vida de mi madre en una prisión. Llevaba un sencillo vestido negro. Nathan apretó mi mano mientras entrábamos, susurrando, 2 horas. Podemos sobrevivir 2 horas. No pudimos. A mitad de la cena, después de 3 copas de Chateau Margaux, Gerald se levantó para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Elogió a Marcus por su brillante carrera en finanzas. Brindó por mi madre por su paciencia. Luego sus ojos me encontraron. «Veo que mi hija está aquí esta noche», dijo, y la palabra hija goteaba con comillas imaginarias. Algunos parientes rieron incómodamente. «Espero que haya estado pensando en nuestra conversación, en demostrar de dónde viene realmente». La sala se quedó en silencio. «Papá», dijo Marcus, levantándose a medias de su silla. «Quizás este no es el momento». Gerald lo desestimó con un gesto. «No, no, este es exactamente el momento. La familia debería ser honesta entre sí». Me sonrió, esa sonrisa fría y reptiliana que había visto 1000 veces. ¿Saben cómo llaman a un pájaro que pone sus huevos en el nido de otro pájaro? Un cuco. El huevo de cuco se ve hermoso, ¿no es así? Pero no pertenece. Nunca perteneció. En algún lugar detrás de mí, una tía jadeó. Un primo se rió disimuladamente. Mi madre miraba su regazo, las lágrimas goteaban sobre su pulsera Cartier, un regalo de culpa que Gerald le había dado después de una de sus peores peleas. Tomé mi tenedor, lo dejé de nuevo y me levanté.
Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Gracias por el recordatorio, Gerald, dije, con la voz firme. Recordaré esto. Luego me volví hacia mi madre. Mamá, ¿quieres salir a tomar un poco de aire? Me tomó de la mano y juntas salimos de esa sala, dejando atrás los susurros, las miradas, al hombre que había pasado 28 años tratando de destruirnos a ambas. Pero no había terminado. Ni de lejos. Mi abuela nos alcanzó en el estacionamiento, sus tacones resonando contra el asfalto como disparos. Tori, espera. Me volví. Eleanor Whitmore tenía 78 años, con la postura de una reina y ojos que no se perdían nada. Nunca le había gustado Gerald. Ese hombre se cree el regalo de Dios a la ingeniería, le había dicho a mi madre antes de la boda. Pero solo es un hombre pequeño con un gran ego. Ahora, me miraba con algo que nunca antes había visto en su rostro. Urgencia. Hay algo que necesito decirte, dijo, mirando hacia atrás para asegurarse de que Gerald no nos hubiera seguido. Algo que debería haberte dicho hace años. Nos llevó a un banco con vistas al campo de golf. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, y la voz de mi abuela bajó a apenas un susurro. La noche que naciste, dijo, algo extraño sucedió en el hospital St. Mary's. Sentí a mi madre tensarse a mi lado. Cuando la enfermera te sacó para mostrármela, tu abuelo todavía vivía, ambos estábamos allí. Ella parecía aterrorizada. Le temblaban las manos. Te entregó a Diane demasiado rápido, y luego prácticamente salió corriendo de la habitación. Mamá, dijo Diane, con la voz quebrada. Nunca me contaste esto. Intenté investigar. Llamé al hospital, hice preguntas. Me dieron largas, me dijeron que todo era normal, todos los registros sellados por privacidad. Eleanor sacó de su bolso un trozo de papel amarillento. Pero hice una copia de tu partida de nacimiento antes de que lo guardaran todo bajo llave. Miré el documento. Hora de nacimiento, 11:47 de la noche. Yo di a luz a las 11:58, dijo mi madre lentamente. Recuerdo mirar el reloj. Lo recuerdo porque el médico hizo una broma sobre que casi eras un bebé de día bisiesto. 11 minutos. Algo había pasado en esos 11 minutos. Hay un nombre, dijo mi abuela. La enfermera jefe de esa noche, Margaret Sullivan. Se jubiló hace 10 años. Tengo su dirección. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Gun Trust en Hartford con 3 muestras de ADN. La mía fue fácil, un hisopo bucal sellado en un tubo estéril. La de mi madre fue voluntaria. Me la había dado la noche anterior con lágrimas en los ojos y las manos firmes. Muestre lo que muestre esto, había dicho, eres mi hija. Nada cambia eso. La de mi padre fue robada, unos cuantos cabellos arrancados del cepillo que guardaba en el baño de invitados, el que yo había usado cada acción de gracias y Navidad durante años, fingiendo no notar la forma en que se estremecía cuando me estiraba para alcanzar el jabón. La técnica de Gun Trust, una mujer tranquila llamada doctora Reyes, explicó el proceso. Resultados en 3 semanas, legalmente admisibles si era necesario, confidencialidad total. Pagué extra por el procesamiento acelerado. Mi abuela insistió en cubrir el costo. Esa tarde, intenté llamar a Margaret Sullivan. El teléfono sonó 6 veces antes de que alguien contestara. Una voz de mujer, mayor, temblando ligeramente. Hola. ¿S.R.A. Sullivan? Mi nombre es Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. Creo que usted era la enfermera jefe esa noche, y yo. No puedo ayudarla. Las palabras salieron rápidas, presas del pánico. Señora Sullivan, por favor, solo necesito preguntar. No sé de qué está hablando. Por favor, no me contacte de nuevo. Clic. Me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento. Nathan levantó la vista de su mesa de dibujo. ¿Qué pasó? Me colgó. Dejé el teléfono lentamente. Pero no antes de entrar en pánico. Ella sabe algo, Nathan. Definitivamente sabe algo.
Una mujer inocente se habría confundido. Margaret Sullivan estaba aterrorizada. Lo que sea que pasó esa noche en 1997, lo había estado cargando durante 28 años. Y ahora, yo también lo haría. 3 días después, llegó el correo electrónico. No a mí directamente. Gerald no era tan sutil. Lo envió a toda nuestra familia extendida. Tías, tíos, primos, primos segundos, gente que no había visto desde la infancia. 47 destinatarios. Mi madre, mi abuela y yo estábamos en copia. El asunto decía, respecto a la boda de Tori. Lo leí en mi coche, estacionado fuera del hospital donde trabajaba, mis manos temblando contra el volante. Querida familia. Como muchos de ustedes saben, he llevado una carga durante 28 años. He soportado dudas sobre la verdadera paternidad de mi hija, y he visto a mi esposa negarse a admitir la verdad. Le he pedido a Tori que se haga una prueba de ADN y comparta los resultados con nuestra familia antes de su boda. Hasta ahora se ha negado, lo que creo que habla por sí mismo. Hasta que este asunto se resuelva públicamente, no asistiré a la ceremonia. Espero que todos entiendan mi posición. Adjunto una fotografía familiar del bautizo de Tori. Los invito a mirar de cerca y sacar sus propias conclusiones. Saludos. Gerald Townsend. El archivo adjunto era una foto que recordaba de la repisa de la chimenea de mi abuela. Yo a los 3 meses, acunada en los brazos de mi madre, pelo rubio, ojos azules, piel pálida, rodeada de Gerald, Marcus y una docena de parientes de pelo castaño. Gerald había rodeado mi cara en rojo y añadido un pie de foto, encuentren la diferencia. En cuestión de horas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunas defendían a mi madre. La mayoría solo hacía preguntas, cuidadosas, inquisitivas, curiosas por el drama. Marcus me llamó esa noche. Solo haz lo que papá quiere, dijo, su voz tensa por la frustración. Estás empeorando esto. Estás arruinando su reputación. Me reí, de hecho me reí de eso. Su reputación, repetí. ¿Eso es lo que te preocupa? Colgó sin responder. 3 semanas después de enviar las muestras, el correo electrónico de Gun Trust llegó a las 9:47 de la noche de un martes. Nathan estaba de viaje por trabajo, una consulta de proyecto en Boston que no se podía reprogramar. Estaba sola en nuestro apartamento, una ensalada a medio comer en la mesa de centro, mi portátil abierto en un servicio de streaming que en realidad no estaba viendo. El asunto era clínico, resultados de su análisis de ADN. Documento seguro. Introduje mi contraseña. Verifiqué mi identidad. Abrí el PDF y luego lo leí 3 veces porque las 2 primeras veces, las palabras no tenían sentido. Sujeto A, Tori Townsend, muestra un 0% de coincidencia genética con el sujeto B, Gerald Townsend. Eso lo esperaba. Me había preparado para ello, incluso me había mentalizado para la confirmación de que Gerald tenía razón en una cosa, aunque estuviera equivocado en todo lo demás. Pero luego vino la segunda línea. Sujeto A, Tori Townsend, muestra un 0% de coincidencia genética con el sujeto C, Diane Townsend. Dejé de respirar. 0%. No era hija de mi padre. No era hija de mi madre. Llamé a la línea de fuera de horario de Gun Trust, mi voz quebrándose mientras exigía hablar con alguien, cualquiera que pudiera explicar esto. Un técnico me guió a través de los resultados. Sin contaminación, sin errores, sin posibilidad de un error. Las muestras eran claras. La ciencia era concluyente. No estaba emparentada con ninguno de mis padres. Lo que significaba que mi madre nunca había engañado. Gerald había estado equivocado sobre eso durante 28 años. Pero también significaba algo más, algo imposible. Si Diane Townsend no tuvo una aventura, si había sido fiel como siempre había afirmado, entonces, ¿cómo no era yo su hija biológica? Me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra el gabinete, mi teléfono en mi regazo, mirando al techo. Durante 28 años, mi padre llamó a mi madre adúltera. Durante 28 años, estuvo equivocado sobre la aventura. Pero tenía razón en una cosa. Yo no era su hija.
La pregunta era, ¿de quién era hija? Conduje a casa de mis padres a la mañana siguiente, programando mi llegada para las 10 de la mañana. Lo suficientemente tarde para que Gerald estuviera en su partida de golf. Lo suficientemente temprano para que mi madre todavía estuviera en bata, bebiendo Earl Grey en el solarium. Levantó la vista cuando entré, y su rostro se arrugó inmediatamente de preocupación. «Tori, ¿qué pasa?» Me senté frente a ella y le entregué mi teléfono con el informe de Gun Trust en la pantalla. La vi leerlo. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro, vi sus labios moverse en silencio mientras leía los números una y otra vez. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban desorbitados. «Esto está mal», susurró. «Esto tiene que estar mal». Llamé al laboratorio, lo verifiqué todo 3 veces. «No hay ningún error, mamá. Pero yo te di a luz». Su voz se elevó, quebrándose en los bordes. «Estuve de parto durante 14 horas. Sentí cómo salías de mi cuerpo. Te vi, Tori. Estabas roja y gritando y eras mía». Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. «Te creo», dije. Lo que significa que solo hay una explicación. Algo pasó en el hospital. Alguien nos intercambió. El silencio se extendió entre nosotras como un alambre a punto de romperse. «La hora», dijo mi madre de repente. «El certificado de nacimiento dice 11:47, pero yo recuerdo, estaba mirando el reloj porque las contracciones eran muy fuertes. Naciste a las 11:58. Siempre me pregunté sobre esa discrepancia. 11 minutos. 11 minutos que cambiaron a 2 familias para siempre». «Mamá», dije con cuidado. «Si no soy tu hija biológica, eso significa que tu verdadera hija está ahí fuera en alguna parte. De 28 años, viviendo la vida de otra persona». Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas silenciosas que Gerald siempre provocaba, sino sollozos profundos y temblorosos que parecían venir de algún lugar primario. «Tenemos que encontrarla», logró decir. «Tenemos que encontrarlas a las 2. Necesito hacer una pausa aquí por un momento. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como si no pertenecieras a tu propia familia, como si de alguna manera estuvieras mal solo por existir, te entiendo. Esta historia no ha terminado. La verdad está a punto de complicarse mucho más. Si estás interesado en descubrir qué pasó en ese hospital, presiona el botón de suscripción. Deja un comentario contándome tus teorías. Ahora, déjame contarte sobre la enfermera que finalmente rompió su silencio. Gerald se enteró de la prueba de ADN antes de que pudiera prepararme. Marcus, siempre el hijo obediente, había visto el correo electrónico de confirmación de Gun Trust en el teléfono de mi madre mientras estaba de visita para almorzar. En 1 hora, mi teléfono estaba sonando. Entonces, la voz de Gerald era triunfante antes de que yo hubiera dicho hola. ¿Qué decía? ¿Tenía yo razón? No respondí. No sabía cómo explicar que tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabía. Se rió. De hecho, se rió. Un sonido de pura vindicación. 28 años, Tori. 28 años diciéndoselo a todo el mundo, y nadie me creía. Pero tenía razón. Tenía razón todo el tiempo. Gerald. ¿Tu madre lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Probablemente esté llorando ahora mismo, tratando de encontrar la manera de darle la vuelta a esto. Podía oírlo caminar de un lado a otro, su emoción apenas contenida. Voy a enviar otro correo electrónico a todo el mundo, esta vez con pruebas. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. No eres mi hija. Tu madre me mintió durante casi 3 décadas, y ahora todo el mundo sabrá exactamente qué clase de mujer es Diane Townsend. Colgó antes de que pudiera explicar que Diane no había mentido, que había estado diciendo la verdad todo el tiempo, que la verdadera historia era algo que ninguno de nosotros había imaginado jamás. En menos de 1 hora, Gerald llamó a mi madre y le dijo que hiciera las maletas. Quiero que te vayas de mi casa para fin de mes, dijo. Estoy harto de tus mentiras.
Mi abuela condujo inmediatamente para quedarse con ella. Cuando llegué esa noche, las encontré a ambas en la sala de estar. Mi madre acurrucada en el sofá como un animal herido, mi abuela de pie, vigilando como una centinela de pelo plateado. «Cree que ha ganado», dije en voz baja. Mi abuela me miró con esos ojos agudos y sabios. «Entonces, mostrémosle el resto de la historia». Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Consideré cancelar la boda, no por Gerald, sino porque no podía soportar la idea de que la vindicación de mi madre fuera eclipsada por tul blanco y brindis con champán. Nathan se negó. «Nos vamos a casar», dijo, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Punto. Los problemas de tu padre no son nuestros problemas. No posponemos nuestra vida por su berrinche. Pero no podía seguir adelante sin la verdad, y la verdad estaba encerrada en la memoria de Margaret Sullivan. La llamé una y otra vez, 5 veces en 3 días. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Al 6º intento, dejé un mensaje diferente. «Señora Sullivan, mi nombre es Tori Townsend. Sé que recuerda ese nombre. Tengo pruebas de ADN, certificadas, legalmente admisibles, que demuestran que un bebé fue intercambiado en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. No busco culparla. No busco demandar a nadie. Solo necesito saber quién soy». Hice una pausa, estabilizando mi respiración. «Si no me devuelve la llamada, mi próxima llamada será a un abogado. Solicitaré los registros del hospital. Presentaré una investigación formal, y lo que sea que haya estado ocultando durante 28 años saldrá a la luz de la peor manera posible». Esperé 1 hora, 2. A las 4:17 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Jueves, 2 de la tarde, cafetería Riverside, Bridgeport. Venga sola». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Luego respondí. «Allí estaré». Lo que sea que Margaret Sullivan había estado cargando durante 28 años, finalmente estaba lista para dejarlo ir. La pregunta era si yo estaba lista para escucharlo. La cafetería Riverside era el tipo de lugar que el tiempo olvidó, cabinas de vinilo remendadas con cinta adhesiva, una rocola que solo tocaba canciones antiguas y un café que probablemente se había estado preparando desde la administración Reagan. Margaret Sullivan estaba sentada en la cabina del rincón, de espaldas a la pared. Tenía 72 años, era más pequeña de lo que había imaginado, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y las manos temblorosas contra su taza de café. Levantó la vista cuando me deslicé en el asiento frente a ella. «Te pareces a ella», dijo en voz baja. «¿A Linda? Tú. Tu madre biológica. Mismo pelo, mismos ojos». Sentí que mi corazón se detenía. «¿Usted sabe quién es mi madre biológica?» Margaret cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. «He cargado con esto durante 28 años», dijo. «Todos los días, preguntándome si hice lo correcto al quedarme callada, preguntándome si debería haber hablado cuando sucedió». Metió la mano en su bolso y sacó un diario de cuero gastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. «Este es mi registro de turno del 15 de marzo de 1997. La noche que naciste». Lo abrió en una página marcada y lo deslizó sobre la mesa. Leí su letra apretada, mi sangre helándose con cada línea. 11:47 de la noche, niña número 1 nacida de Diane Townsend. Sana, 3,2 kilogramos. 11:58 de la noche, niña número 2 nacida de Linda Morrison. Sana, 2,8 kilogramos. 12:32 de la noche, incidente. La enfermera en prácticas Carla Aris mezcló a las bebés después del baño. 2:15 de la madrugada, me di cuenta del error. Ambas familias ya habían creado un vínculo. 2:45 de la madrugada, reunión con el administrador del hospital. Decisión tomada de corregir los registros, no las familias. Menos traumático para todos. Se requirió un acuerdo de confidencialidad para todo el personal presente. Miré a Margaret, con las manos temblando. «Lo sabían», susurré. «Lo supieron esa noche, y lo encubrieron».
El administrador dijo que causaría más daño intercambiarlas de nuevo. Ambas madres ya habían sostenido a sus bebés, las habían alimentado, les habían puesto nombre. La voz de Margaret se quebró. Yo tenía 24 años. Amenazaron mi licencia, mi pensión. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Tenía 2 hijos propios que alimentar. ¿Quién era la otra bebé?, pregunté. La que se fue a casa con Linda Morrison. Margaret sacó otro trozo de papel, una impresión de un perfil de redes sociales. Una mujer de mi edad, pelo castaño, ojos marrones, una sonrisa que se parecía exactamente a la de Marcus. Su nombre es Rachel Morrison. Tiene 28 años. Vive en Springfield, Massachusetts. Me miró con ojos llenos de décadas de culpa. Y es la hija biológica de tu madre. Esa noche, me senté en mi apartamento con mi portátil abierto en el perfil de LinkedIn de Rachel Morrison. Maestra de primaria en las escuelas públicas de Springfield, graduada de la UMass Amherst, voluntaria en el refugio de animales local. Su foto de perfil mostraba a una mujer con pelo castaño y cálidos ojos marrones de pie frente a un aula decorada con coloridas letras del alfabeto. Se parecía exactamente a cómo podría haberse visto mi hermano Marcus si hubiera nacido mujer. Compuse el mensaje 17 veces antes de finalmente presionar enviar. Hola Rachel. Esto va a sonar completamente loco, y me disculpo de antemano. Mi nombre es Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary's en Bridgeport, Connecticut, el 15 de marzo de 1997, la misma noche y lugar que tú. Recientemente me hice una prueba de ADN que mostró que no estoy biológicamente emparentada con ninguno de mis padres. Desde entonces he hablado con una enfermera que trabajaba esa noche, y confirmó que 2 bebés fueron intercambiadas accidentalmente. Creo que eres la hija biológica de Diane y Gerald Townsend. Y creo que soy la hija biológica de Linda Morrison. Tengo documentación. Tengo una declaración de testigo. No busco nada de ti. Solo pensé que merecías saber la verdad. Si estás dispuesta a hablar, por favor llámame. Incluí mi número de teléfono y cerré el portátil antes de poder dudar de mí misma. Pasaron 24 horas. Revisaba mi teléfono cada 10 minutos como una adolescente esperando una respuesta de texto de la persona que le gusta. Luego, a las 9:38 de la noche siguiente, mi teléfono sonó. ¿Es Tori? La voz al otro lado era temblorosa, incierta, pero algo en ella me resultaba familiar. Rachel. Una larga pausa, una respiración entrecortada. Toda mi vida, la gente me ha dicho que no me parezco a mis padres. Mi papá, bueno, mi papá legal, solía bromear diciendo que quizás el hospital cometió un error. Todos nos reíamos de ello. Dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Supongo que no era una broma después de todo. Hablamos durante 3 horas esa noche. Al final, ambas acordamos hacernos otra prueba de ADN, esta vez comparando a Rachel con Gerald y Diane. Los resultados estarían listos en 10 días, justo a tiempo para mi fiesta de compromiso. Durante la siguiente semana, construí mi caso como un fiscal preparándose para un juicio. Primero, los documentos. Tenía mi informe original de Gantrus que mostraba una coincidencia del 0% tanto con Gerald como con Diane. Tenía el registro de turno escrito a mano de Margaret Sullivan de 1997, que finalmente había accedido a dejarme fotografiar. Tenía una declaración notariada de Margaret, firmada ante un testigo en la oficina de su abogado. Su propia decisión, dijo, para finalmente limpiar su conciencia. El hospital me amenazó durante 28 años, me dijo cuando recogí el documento. Ahora tengo 72 años. ¿Qué van a hacer? Despedirme de mi jubilación. Segundo, el ADN. Rachel había enviado sus muestras a Gantrust usando el mismo proceso acelerado que yo. Sus resultados comparados con Gerald y Diane llegarían 2 días antes de la fiesta de compromiso. Tercero, los testigos. Mi abuela Eleanor estaría allí, por supuesto. Había estado esperando 28 años por este momento. Margaret Sullivan aceptó asistir, sentada en silencio en un rincón hasta que fuera necesario. Y Rachel, mi hermana biológica en espíritu, si no en genética, estaría esperando en la habitación de al lado.
¿Estás segura de esto?, preguntó Nathan mientras revisábamos el plan juntos. Enfrentarlo públicamente. No hay vuelta atrás. Pensé en mi madre, en el frasco de somníferos, en 28 años de ser llamada mentirosa, adúltera. Él quería un ajuste de cuentas público, dije. Envió ese correo electrónico a 47 personas. Me llamó huevo de cuco frente a toda la familia. Ordené la pila de documentos en mi escritorio. No se va a escabullir en privado ahora. Todos los que le creyeron necesitan ver la verdad. Nathan asintió lentamente. Entonces, démosles un espectáculo que nunca olvidarán. 3 días antes de la fiesta de compromiso, llegaron los resultados de ADN de Rachel. Sujeto A, Rachel Morrison, muestra un 99,97% de coincidencia genética con el sujeto B, Gerald Townsend. Sujeto A, Rachel Morrison, muestra un 99,98% de coincidencia genética con el sujeto C, Diane Townsend. Leí los números 3 veces, las lágrimas corrían por mi rostro. Luego llamé a Rachel. ¿Puedes reunirte conmigo mañana en persona? Elegimos un Starbucks a mitad de camino entre Hartford y Springfield, terreno neutral para 2 mujeres cuyas vidas enteras acababan de ser reescritas por la ciencia. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de rincón con 2 lattes intactos. Cuando me vio, se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca. Durante un largo momento, solo nos miramos la una a la otra. Ella tenía el pelo castaño, los ojos marrones, una mandíbula fuerte que había visto en Marcus 1000 veces, un sutil hoyuelo en la mejilla izquierda, el mismo que tenía Gerald. Y yo tenía el pelo rubio, los ojos azules, una nariz respingona y la piel clara que coincidía con las fotos que Margaret me había mostrado de Linda Morrison. Éramos extrañas que deberían haber sido hermanas, hermanas que fueron criadas por las familias equivocadas. Esto es tan raro, susurró Rachel. Luego se rió, y yo me reí. Y de repente nos estábamos abrazando en medio de un Starbucks, llorando en los hombros de la otra mientras los baristas fingían no darse cuenta. Quiero conocerlos, dijo Rachel cuando finalmente nos separamos. A Diane y Gerald, mis padres biológicos. Lo harás, prometí. En 3 días. No le dije que uno de esos padres estaría de rodillas cuando ella entrara en la habitación. La fiesta de compromiso se celebró en la finca Whitmore, la casa familiar de mi abuela, una mansión georgiana con jardines de rosas y luces de hadas colgadas de robles centenarios. Ella había insistido en ser la anfitriona para darte una celebración adecuada en un lugar donde el ego de Gerald no pueda alcanzar. 60 invitados llegaron esa noche con atuendo de cóctel, tías y tíos, primos, amigos de la familia y cada una de las personas que habían recibido el correo electrónico acusatorio de Gerald. Llevaba un vestido azul marino de reformación y me comporté como una mujer que ya había ganado. Nathan se mantuvo cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, firme como siempre. Mi madre llegó con mi abuela, sus ojos todavía rojos por días de llanto, pero su postura más erguida de lo que la había visto en años. Algo había cambiado en ella desde que supimos la verdad, un peso que se levantaba incluso antes de la vindicación pública. Y entonces llegó Gerald. Llegó tarde, por supuesto, elegantemente tarde, como él lo llamaría, dejando que la multitud se reuniera, dejando que la anticipación creciera. Llevaba un traje de Tom Ford, su Rolex captando la luz del candelabro, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de sus labios. Pensaba que esta era su vuelta de la victoria. No tenía ni idea. Lo observé moverse por la sala, estrechando manos, aceptando felicitaciones de parientes que creían su versión de los hechos. Una situación tan difícil, oí a una tía murmurarle. Has sido muy paciente. Marcus estaba a su lado, incómodo pero sumiso, el soldado leal que siempre había sido. En un rincón de la sala, Margaret Sullivan estaba sentada en silencio con un vaso de agua, sus manos aún temblando después de todos estos años. Y en la habitación de al lado, a través de una puerta que conectaba con el salón principal, Rachel Morrison esperaba su señal. Revisé mi teléfono. Nathan asintió. Era la hora. A mitad de la hora del cóctel, Gerald pidió un micrófono. La sala se silenció mientras subía a la pequeña plataforma elevada que mi abuela había preparado para los brindis.
Se aclaró la garganta, se ajustó la chaqueta y sonrió a la multitud como un rey dirigiéndose a sus súbditos. Primero, me gustaría felicitar a Nathan, comenzó. Eres un hombre valiente por casarte en esta familia complicada. Unas cuantas risas nerviosas recorrieron la multitud. Pero creo que todos sabemos por qué estoy realmente aquí arriba. La mirada de Gerald me encontró en la multitud, y algo frío parpadeó en sus ojos. Últimamente se ha hablado mucho, mucha especulación. Le pedí a Tori que se hiciera una prueba de ADN, y sé que lo hizo. Lo que no sé es por qué ha estado ocultando los resultados. La sala se quedó en completo silencio. Así que, pensé que la ayudaría. Metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Mi hijo tuvo la amabilidad de compartir una copia del informe conmigo. Marcus tuvo la decencia de parecer avergonzado, al menos. Gerald desdobló el papel con una lentitud teatral. 0% de coincidencia genética con Gerald Townsend. 0% de coincidencia genética con Diane Townsend. Jadeos resonaron por la sala. Mi madre se aferró a la mano de Eleanor. 28 años. La voz de Gerald se elevó con una furia reivindicada. 28 años diciéndole a todo el mundo que algo no estaba bien. Y ahora la ciencia lo demuestra. Se volvió hacia mi madre, su rostro contorsionado por décadas de resentimiento acumulado. Me mentiste, Diane. Les mentiste a todos. Y ahora toda la familia sabe exactamente qué clase de mujer eres realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces comencé a caminar hacia el escenario. Tienes razón, Gerald. Mi voz era tranquila mientras subía a la plataforma y le quitaba el micrófono de la mano. Estaba tan sorprendido que me dejó. La prueba de ADN muestra que no soy tu hija biológica, y tampoco soy la hija biológica de mamá. La sonrisa burlona de Gerald se ensanchó. Algunos parientes intercambiaron miradas de complicidad. Pero no porque mamá tuviera una aventura. La sonrisa vaciló. Me volví para mirar a la multitud. A los 60, a cada persona que había recibido ese correo electrónico, a cada pariente que había susurrado sobre mi madre durante años. Permítanme presentarles a alguien. Hice un gesto hacia la puerta lateral. Rachel entró. 28 años, pelo castaño, ojos marrones, una mandíbula que era inconfundiblemente, innegablemente Townsend. La sala estalló en murmullos. Alguien dejó caer una copa de champán. Marcus emitió un sonido ahogado. Esta es Rachel Morrison, dije. Nació 11 minutos antes que yo en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. La noche que nací, hubo un accidente. Una enfermera en prácticas mezcló a 2 bebés después de bañarlas, y el hospital lo encubrió para evitar una demanda. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. La pantalla montada en la pared que había preparado antes cobró vida, mostrando los informes de Gantrust. El ADN de Rachel muestra una coincidencia del 99,97% con Gerald Townsend, una coincidencia del 99,98% con Diane Townsend. Dejé que eso se asimilara. Ella es tu hija biológica, Gerald. La hija que has estado buscando. Y ha estado viviendo en Massachusetts toda su vida porque un hospital cometió un error y decidió ocultarlo. El rostro de Gerald se había puesto blanco. Miró a Rachel, la miró de verdad, y vi cómo 28 años de certeza se desmoronaban. Esta es Margaret Sullivan, continué, mientras Margaret se levantaba de su asiento en el rincón. Ella era la enfermera jefe esa noche. Tiene una declaración notariada que confirma todo lo que acabo de decirles. Los registros de turno, el encubrimiento del hospital, todo. Margaret dio un paso adelante, su voz temblorosa pero clara. Señor Townsend, yo estuve allí. Vi cómo sucedió. Su esposa nunca lo traicionó. Nunca. El hospital nos hizo firmar a todos acuerdos de confidencialidad. Amenazaron nuestros trabajos, nuestras pensiones. Siento no haber hablado antes. Me volví hacia Gerald, cuyas manos ahora se aferraban al borde de la plataforma como un hombre tratando de no ahogarse. ¿Querías ciencia, Gerald? Aquí la tienes. Cada documento, cada firma,
cada uno de los 11 minutos que cambiaron a dos familias para siempre. En ese momento, de pie en ese escenario con Rachel a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en 28 años. Vindicación. No por mí, sino por mi madre. Por cada lágrima que había derramado, cada acusación que había tragado, cada noche de insomnio que pasó preguntándose si su propio marido alguna vez le creería. Si esta historia está resonando contigo, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, la verdad tarda décadas en salir a la superficie. Ahora, déjame contarte lo que sucedió cuando Gerald finalmente entendió lo que había hecho. Gerald Townsend había pasado 28 años estando seguro. Seguro de que su esposa lo había traicionado. Seguro de que su hija era la prueba de su infidelidad. Seguro de que su sospecha lo hacía justo. Que su crueldad estaba justificada. Que la ciencia eventualmente lo vindicaría. Ahora la ciencia había hablado, y había destruido cada cimiento sobre el que había construido su identidad. Miró a Rachel, esta extraña con su mandíbula, sus ojos, su sangre, y algo en él se hizo añicos. Miró los resultados de ADN en la pantalla, los números que demostraban que tenía razón sobre mi parentesco pero catastróficamente equivocado sobre todo lo demás. Miró a Margaret Sullivan, cuyo testimonio tembloroso acababa de demoler 28 años de acusaciones. Y entonces sus rodillas cedieron. Gerald Townsend, el orgulloso, arrogante y seguro Gerald Townsend, se derrumbó en la plataforma como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Se apoyó en una rodilla, sus manos golpeando el suelo de madera, su pecho agitado por respiraciones entrecortadas. No lo sabía, susurró. ¿Cómo podría haberlo sabido? ¿Cómo? Podrías haber confiado en ella. Mi voz era baja pero se escuchó en toda la silenciosa sala. Podrías haber investigado. Podrías haber buscado otras explicaciones en lugar de asumir lo peor de la mujer que te amaba. La genética es complicada. Existen los genes recesivos. Los errores hospitalarios ocurren. Me acerqué, mirando al hombre que había convertido mi infancia en un campo de batalla. Pero elegiste la sospecha. Elegiste la crueldad. Durante 28 años, nos castigaste a mamá y a mí por un crimen que nunca sucedió. Desde el otro lado de la sala, oí una silla raspar hacia atrás. Marcus, el silencioso y sumiso Marcus, se levantó. Por un momento, pensé que saldría en defensa de su padre como siempre había hecho. En lugar de eso, pasó junto a Gerald sin mirarlo y se acercó al lado de nuestra madre. Mamá. Su voz se quebró. Lo siento. Debería haber dicho algo hace años. Debería haber. Diane lo abrazó, sus lágrimas empapando su hombro. Y Gerald permaneció de rodillas, viendo a su familia elegirse mutuamente por encima de él. Durante 28 años, mi madre había vivido a la sombra de Gerald Townsend. Había soportado sus acusaciones en el desayuno, la cena y en cada momento intermedio. Había llorado hasta quedarse dormida más noches de las que nadie sabía. Se había tragado su crueldad como si fuera una medicina, diciéndose a sí misma que quizás algún día él vería la verdad. Ahora la verdad estaba en todas partes, en pantallas y documentos, en el rostro de una extraña que llevaba su sangre. Diane avanzó lentamente, sus tacones resonando contra el suelo de madera. La multitud se apartó para ella. Incluso Marcus se hizo a un lado. Se detuvo frente a Gerald, que todavía estaba de rodillas, su rostro mojado por lágrimas que nunca antes le había visto llorar. ¿28 años, Gerald? Su voz era firme, más fuerte de lo que nunca la había oído. 28 años, me quedé porque te amaba. Porque creía que algún día confiarías en mí. Porque pensaba que valía la pena luchar por nuestra familia. Gerald la miró. Diane, yo. Ella levantó la mano, interrumpiéndolo. Todavía no. Todavía no puedes disculparte. La sala contuvo la respiración. Me debes una disculpa frente a cada persona que recibió ese correo electrónico. Le debes a Tori una disculpa por cada cumpleaños que arruinaste, cada graduación que ignoraste, cada momento que la hiciste sentir que no pertenecía a su propia familia. Hizo un gesto hacia Rachel, que estaba paralizada cerca de la puerta. Y le debes a Rachel una disculpa por no ser el padre que merecía, pero que nunca tuvo.
Los hombros de Gerald se estremecieron con sollozos de los que no sabía que era capaz. No necesitaba que el mundo me creyera, Gerald. La voz de mi madre se quebró en la última palabra. Necesitaba que tú me creyeras, y nunca lo hiciste. Le dio la espalda y caminó hacia donde estaba Rachel. Hola, dijo suavemente, las lágrimas corrían por su rostro. Soy tu madre. Siento mucho haber tardado tanto en encontrarte. A Gerald le costó 3 intentos ponerse de pie. Marcus no lo ayudó. Tampoco yo. Nadie en esa sala llena de parientes que, hasta hace 10 minutos, habían creído su versión de los hechos. Se agarró al borde de la plataforma, se irguió y tomó el micrófono que yo había dejado. Su voz, cuando habló, era apenas reconocible. Ronca, quebrada, despojada de cada onza de la arrogancia que había conocido toda mi vida. Estaba equivocado. 3 palabras. Con 28 años de retraso. Estaba equivocado sobre Diane. Ella nunca. Su voz se quebró. Intentó de nuevo. Ella nunca me traicionó. La acusé durante casi 3 décadas, y estaba equivocado. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi algo más que sospecha en sus ojos. Tori, yo. Te quité cosas que nunca podré devolverte. Tu infancia, tu confianza, dinero que debería haber sido tuyo. Tragó saliva con dificultad. Pagaré tus préstamos estudiantiles, todos ellos. No es suficiente, pero es un comienzo. Luego se volvió hacia Rachel, esta extraña que era su hija, esta mujer a la que nunca había abrazado, nunca había conocido, nunca había tenido la oportunidad de decepcionar. No sé qué decirte. Eres mi hija, y nunca. Me he perdido todo. Tus primeros pasos, tus graduaciones, tu vida entera. Su voz se hizo añicos con las palabras. Eso es algo que lamentaré hasta el día de mi muerte. Rachel también lloraba. Todos lo hacíamos a esas alturas, pero su voz era firme. Podemos empezar ahora, dijo, si estás dispuesto a ser realmente un padre en lugar de un juez. Gerald asintió, incapaz de hablar. Mi abuela se acercó y le entregó un pañuelo de su bolso. Límpiate, Gerald, dijo, no con crueldad. Tienes mucho trabajo por delante. Una semana después de la fiesta de compromiso, conduje a Springfield, Massachusetts. La casa era una modesta casa colonial en un suburbio tranquilo, revestimiento blanco, persianas azules, un jardín de flores silvestres que claramente había sido el trabajo de amor de alguien. Muy lejos de la finca de mi abuela o la mansión Tudor de Gerald, pero cálida de una manera que esas casas nunca habían logrado ser. Linda Morrison abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tenía 56 años, con el pelo rubio veteado de plata y los ojos azules que eran un espejo exacto de los míos. Mirarla fue como mirar dentro de una máquina del tiempo. En esto me convertiría en 30 años. ¿Tori? Su voz se quebró en mi nombre. He estado mirando tu foto toda la semana. Seguía pensando. Seguía pensando que estaba soñando. Me atrajo en un abrazo que olía a lavanda y a algo más que no pude identificar. Algo que se sentía imposiblemente como en casa. Nos sentamos en su cocina durante 4 horas. Me mostró fotografías de su infancia, de mis abuelos biológicos que habían fallecido años atrás, de la vida que podría haber tenido si una enfermera en prácticas no hubiera cometido un error. Me habló de su exmarido, David, mi padre biológico, que había muerto de cáncer 3 años atrás, sin saber nunca que Rachel no era suya. Solía bromear diciendo que Rachel tenía ojos de alma vieja, dijo Linda, secándose las lágrimas con un paño de cocina. Ahora lo entiendo. ¿Eran tus ojos, Tori? Siempre fueron tus ojos. Yo también le mostré fotos de mi infancia. La bebé rubia en una casa llena de personas de pelo castaño. La niña que nunca encajó del todo. La mujer que finalmente había descubierto por qué. No quiero reemplazar a Diane, dijo Linda. Ella te crió. Ella es tu madre. Lo es, estuve de acuerdo. Pero quizás haya espacio para una más. La sonrisa de Linda podría haber iluminado toda la casa. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho.
2 meses después, me casé con Nathan Miller en el jardín de rosas de la finca Whitmore, rodeada de luces de hadas y familia, tanto la que nací como la que me crió. Mi madre me llevó al altar. No Gerald. Mi madre. Llevaba un vestido de color champán y mantuvo la cabeza alta, sus pasos firmes por primera vez en décadas. A su lado, yo llevaba un vestido de Vera Wang que ella y mi abuela habían insistido en comprarme. Un vestido de novia adecuado para una boda adecuada, había declarado Eleanor. Gerald se sentó en la segunda fila, silencioso y disminuido. No protestó cuando le dije que no me llevaría al altar. No discutió cuando le expliqué que este era el momento de mi madre, no el suyo. Simplemente asintió y dijo, entiendo. Era un comienzo. Rachel estaba con mis damas de honor, con un vestido verde oscuro que resaltaba el marrón de sus ojos. Los ojos de nuestra madre, los ojos de Gerald. Se había reunido con los Townsend adecuadamente en las semanas posteriores a la fiesta, almuerzos tentativos y conversaciones cuidadosas que lentamente estaban construyendo algo parecido a una relación. Linda Morrison se sentó en la primera fila de la sección de invitados, un lugar de honor. Saludó con la mano cuando me vio, sus propios ojos brillaban con lágrimas. Mi abuela se levantó para dar un brindis. Esta boda no es solo sobre 2 personas, dijo Eleanor, levantando su copa de champán. Es sobre 2 familias que finalmente encuentran su camino de regreso a la verdad. Es sobre una hija que se negó a aceptar una mentira y una madre que esperó 28 años para ser creída. Me miró, luego a Rachel, luego a Diane. Por la verdad, dijo. No importa cuánto tiempo tarde. Por la verdad, repitió la sala, y bebí por eso. La demanda tardó 8 meses. Rachel y yo presentamos una demanda conjunta contra el Hospital St. Mary's, representadas por una abogada de negligencia médica que mi abuela había encontrado, una mujer especializada en casos de nacimiento erróneo y que, nos dijo con una sonrisa delgada. Tenían un interés particular en las instituciones que creen que pueden encubrir sus errores. Margaret Sullivan testificó, su declaración notariada respaldada por el registro de turno original que había mantenido oculto durante 28 años. Los abogados del hospital intentaron desacreditarla, citando su edad, su acuerdo de confidencialidad, su revelación tardía. No funcionó. Documentos internos surgieron durante la fase de descubrimiento, correos electrónicos entre administradores del hospital discutiendo el incidente, memorando sobre la mitigación de riesgos. Una partida presupuestaria etiquetada como posible acuerdo de responsabilidad, que se había renovado discretamente cada año desde 1997. Lo sabían. Siempre lo habían sabido, y habían pasado casi 3 décadas rezando para que nadie se enterara. Al final, el hospital optó por llegar a un acuerdo en lugar de enfrentarse a un jurado, $450.000 para cada familia por un total de $900.000, una disculpa pública impresa en el periódico local. Mejoras obligatorias en sus protocolos de identificación de recién nacidos y la renuncia del administrador que había ordenado el encubrimiento, jubilado hacía mucho tiempo pero ahora nombrado públicamente. No demandamos por venganza, le dije a un reportero que apareció en los escalones del juzgado. Demandamos para que ninguna otra familia pase 28 años viviendo una mentira que un hospital podría haber corregido en un día. A Margaret Sullivan se le concedió inmunidad de cualquier responsabilidad personal a cambio de su cooperación. Me envió una tarjeta después, su letra temblorosa pero clara. Gracias por darme una razón para finalmente decir la verdad. Ahora puedo dormir. La guardé en un cajón con mi certificado de nacimiento. El verdadero. El que decía 11:58 de la noche. El que decía la verdad. 6 meses después de la boda, Gerald me invitó a cenar. Solo nosotros 2. Había elegido un tranquilo restaurante italiano en el centro de Hartford. No el club de campo, ni ningún lugar ostentoso, solo una cabina en un rincón con manteles a cuadros y velas en botellas de vino. Parecía más viejo que en mi fiesta de compromiso, más canoso, más pequeño de alguna manera, como si el peso de su confesión lo hubiera disminuido físicamente. Quería agradecerte, dijo después de que hubiéramos ordenado, por aceptar verme. No eres mi padre biológico, dije. Nunca lo fuiste. Pero me criaste, aunque lo hicieras mal. Se estremeció ante eso, pero asintió. Ahora estoy en terapia, dijo.
Diane insistió. Bueno, sugirió firmemente. También estamos haciendo terapia de pareja. Hemos estado separados, pero estamos tratando de... Se interrumpió, buscando las palabras. Estamos tratando de averiguar si queda algo que salvar. Pensé en mi madre, en la forma en que se había plantado frente a él en la fiesta, exigiendo la disculpa que había merecido durante décadas, en la fuerza que debió haberle costado considerar reconstruir después de todo lo que él la había hecho pasar. Recuerdo cuando me enseñaste a andar en bicicleta, dije. Tenía 5 años, antes de que supieras lo de... Antes de que decidieras que no era tuya. Sostuviste el asiento y corriste a mi lado durante 1 hora hasta que lo conseguí. Los ojos de Gerald se llenaron de lágrimas. Lo recuerdo, susurró. Ese es el padre que necesitaba, dije. El que se aferró. Estoy dispuesta a intentarlo, Gerald. Pero necesito que entiendas. El perdón es un proceso, no un evento. Y tienes mucho trabajo por hacer. Él asintió. Lo sé. Y lo haré, no importa cuánto tiempo tarde. No lo perdoné esa noche. No estoy segura de haberlo perdonado por completo todavía. Pero elegí darle la oportunidad que mi madre nunca tuvo, la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Rachel y Marcus se conocieron adecuadamente por primera vez en una cena familiar un mes después de la boda. Fue incómodo al principio. ¿Cómo se conversa con el hermano con el que deberías haber crecido, el hermano que tuvo la infancia que debería haber sido tuya? Pero entonces Marcus mencionó que era alérgico a los mariscos. Espera, dijo Rachel. Yo también. Desde que nací. El médico dijo que era genético. ¿Y ser zurdo? Preguntó Marcus. Rachel levantó su mano izquierda. No puede ser. Marcus se rió, una risa real, sorprendida y encantada. ¿Y la música? ¿Qué bandas escuchas? 30 minutos después, descubrieron que a ambos les encantaba una oscura banda de folk independiente que nadie más en ninguna de las dos familias había oído nunca. Que ambos odiaban el cilantro con una pasión inexplicable y que ambos tenían la costumbre de golpear el pie derecho cuando estaban pensando. Esto es tan raro, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. Eres como un espejo, pero, ya sabes, una versión femenina. Iba a decir más baja. Rachel le lanzó un panecillo, y por primera vez que yo recuerde, una cena familiar de los Townsend tuvo risas genuinas. No del tipo educado y forzado que mi madre siempre se había esforzado tanto en fabricar, sino risas reales, del tipo que proviene de personas que están realmente felices de estar juntas. Fue un momento pequeño, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. 3 meses después de la boda, Diane y Linda se reunieron para almorzar. Yo no estuve allí, pero mi madre me lo contó después, su voz suave por el asombro. Habían elegido un café a mitad de camino entre sus casas, terreno neutral, como Rachel y yo habíamos hecho meses antes. Linda había traído fotos de la infancia de Rachel. Diane había traído fotos de la mía. Se sentaron allí durante 3 horas intercambiando historias sobre las hijas que habían criado pero no habían dado a luz. Me contó sobre las primeras palabras de Rachel, dijo Diane. Y yo le conté sobre las tuyas. Ambas lloramos mucho. ¿Fue extraño?, pregunté. Conocer a la mujer que crió a tu hija biológica. Mi madre consideró la pregunta por un largo momento. Pensé que lo sería, admitió. Pensé que sentiría, no sé, celos, resentimiento. Pero cuando la miré, todo lo que pude pensar fue que ella amaba a Rachel de la misma manera que yo te amaba a ti, completamente, sin lugar a dudas. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Perdimos 28 años, dijo. Pero nos ganamos la una a la otra, y ganamos la verdad. Eso tiene que contar para algo. Linda y Diane almuerzan juntas una vez al mes ahora. Se han hecho amigas, una amistad improbable nacida de la pérdida compartida y la conexión inesperada. Se llaman mutuamente la otra madre. Y de una manera extraña, creo que les ha ayudado a ambas a sanar. Estoy sentada en nuestro nuevo apartamento ahora, uno de 2 habitaciones en una parte más agradable de Hartford con espacio para la oficina en casa de Nathan y espacio para la guardería que necesitaremos pronto.
Las paredes están cubiertas de fotografías, el día de mi boda con mi madre a un lado y Linda Morrison al otro, Rachel y yo en acción de gracias, nuestra primera festividad juntas, mi abuela Eleanor con aire triunfante en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Nathan está en la cocina preparando la cena, algo complicado con demasiados ingredientes. Últimamente le ha dado por cocinar. He estado pensando mucho en el último año, sobre la identidad, la familia y lo que significa pertenecer. Durante 28 años, intenté demostrar que era una Townsend. Me alisaba el pelo rubio para que pareciera más oscuro. Aprendí a jugar al golf porque a Gerald le encantaba el golf. Estudié enfermería en lugar de arte porque era práctico, fiable, no algo que uno huevo de cuco elegiría. Pasé toda mi vida tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Ahora sé que nunca se suponía que debía encajar. Era la hija de otra persona, viviendo la vida de otra persona, llevando el ADN de otra persona. Pero esto es lo que he aprendido. El ADN no hace a una familia. La mujer que me tomó de la mano durante las pesadillas, que me enseñó a leer, que permaneció casada con un hombre que la torturaba solo para mantener unida a nuestra familia. Esa es mi madre. No la biología. El amor. Nathan entra con 2 platos y una sonrisa de complicidad. Estás haciendo esa cosa otra vez, dice. La cosa de pensar profundamente mientras miras a la nada. Me río y tomo el plato que me ofrece. En la mesa de centro, entre una pila de libros de nombres de bebés y un diario de embarazo, está la prueba que me hice esta mañana. Positivo. No sé qué ADN llevará este bebé. El mío, el de Nathan, algún eco de los Morrison o los Townsend. Pero sé una cosa con certeza. Este niño sabrá que es amado desde el primer momento, sin condiciones, sin dudas. Esa es la única prueba que importa. Si estás viendo esto y alguna vez has sido acusado de algo que no hiciste por un padre, una pareja, cualquiera que debería haber confiado en ti, quiero que sepas que la verdad tiene una forma de salir a la superficie. A veces tarda 28 años. A veces se necesita una prueba de ADN y una enfermera valiente con una conciencia culpable, pero sale a la superficie. No dejes que la sospecha de nadie defina tu valor. ¿Y si eres tú quien acusa? Pregúntate, ¿vale mi certeza la pena de destruir a las personas que amo? Mi padre pasó 28 años estando seguro. Estaba seguro de que mi madre lo engañó. Estaba seguro de que yo no era suya. Estaba seguro de que su crueldad estaba justificada. Estaba equivocado en todo. La confianza es una elección. La duda es fácil. Pero 28 años de duda pueden destruir una familia. 28 años de confianza podrían haber salvado la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Revisa la descripción para más historias como esta. Hasta la próxima, confía en la verdad, incluso cuando sea difícil.